Bueno, ¿y por qué no nos cuentas cómo fue la historia del café en tu familia? Nosotros fuimos una familia cafetera 100% dedicada a la producción de café. Estoy hablando de la generación de mi abuelo y sus hermanos. No sabían hacer otra cosa distinta a producir café y a comercializarlo. En mi familia hubo trilladoras, hubo puntos de compraventa en los pueblos, rotaron por todos los departamentos cafeteros conocidos del centro de la región del país como el eje cafetero. Todos mis tíos nacieron en municipios distintos, todos nacieron en ciudades diferentes porque durante los años migraban de un lado para otro precisamente por cómo se iba comportando el mundo del café. Pero lo que sí es cierto es que el café trajo a la familia la posibilidad de que la generación de mis padres y de lo que fueron mis tíos se educaran profesionalmente. Mi abuelo se dedicó a la finca, terminó siendo gerente de varias trilladoras, trabajó con sus trilladoras propias también y todo alrededor del café era un romanticismo. El anhelo era poder crecer en café, crecer en fincas, crecer en producción. Les tocó unas épocas muy bonitas. Estoy hablando de los años 60, 70, 80, hasta que obviamente ya la parte que todos conocemos en la historia del país, un poco la violencia que se generaba en las zonas rurales, acabó un poco con ese sueño. A mi abuelo lo secuestraron 2 veces y no pudo volver a la finca. Y de ahí simplemente, pues, se canceló todo. Se suspendió la relación con el café por muchísimos años. Mi madre y sus hermanos se dedicaron a ser profesionales y nosotros los nietos pues seguimos más o menos la misma ruta, todos somos profesionales, pero ninguno regresó al café. El único que se aventuró un poquito como al tema soy yo. Y yo creo que desde el momento en que tuve la oportunidad de entrar, de reconectarme un poco con eso, porque para mí era muy familiar el jugar en los sacos de café, el ir a las trilladoras, el estar en una finca, ese momento fue crucial y cambió completamente la vida de un abogado que en su momento se dedicaba a la asesoría. Entonces, sí es un producto que hoy por hoy puede generar muchas historias y yo creo que cada uno tiene su particularidad con el café y su momento con café, pero el café termina cambiando la vida de la gente. Y yo he escuchado a muchos baristas, catadores que de base tienen sus profesiones, de base tienen otras actividades o tenían otras actividades, pero en el momento que tocan el café es como si fuera un detonante de felicidad para mucha gente y de sentir satisfacción por lo que se hace y de sentirse orgulloso. Y pues qué mejor que uno encontrar un poco ese camino donde uno ve posibilidades de ser alguien, de sobresalir, de exaltar una tarea o de ser exaltado también. Y eso solamente se lo da a uno. En este caso para mí fue el café, por encima de muchas cosas. Que para mí el café era, por ejemplo, también una bebida que acompañaba a algo, punto, pero recién cuando tuve la oportunidad de estar por allá con Colombia y conocerte a ti, fue que empecé a descubrir todas las diferentes tonalidades de café, los diferentes sabores, las de preparaciones, todo, y enamorarme alrededor de una taza de café, enamorarme del concepto y pues empezar a socializar alrededor de la taza de café, ¿no? Y aprender mucho, que por ahí va mi historia, ¿no? Con el café.